En esta oportunidad voy a dar el resumen de la obra Sin Destino por el autor Imre Cortés. Eh, esta es una obra muy bonita, la verdad, nos hace reflexionar bastante. Como su nombre mismo lo dice, es una obra sin destino, ¿no? Está constituida por 9 capítulos, en donde acá narraré el resumen de cada uno de ellos. La narración inicia que donde menciona, hoy no he ido a la escuela, mejor dicho, fui a pedir permiso a la tutora y volver a casa. Le entregué la carta de mi padre en la cual me dispensara el legado por razones familiares. Ella me preguntó que cuáles eran las cosas familiares y yo le contesté que mi padre había asignado trabajos obligatorios y para que deje de incomodarme. Al salir de la escuela, no fui a casa, sino fui al almacén. Mi padre me había dicho que me esperaba allí. También dijo que debería darme prisa porque podrían necesitarme. Por eso solo que me dejaron faltar a la escuela. Quizá quería que estuviera allí a su lado último día, porque ya era un punto de donde iba a abandonar la familia. Eso también le dije en otro momento. Habló con mi madre, si mal no recuerdo por la mañana cuando lo llamó por teléfono. Hoy es jueves y más tarde los jueves y los domingos en realidad corresponden a ella. Mi padre lo comunicó. No te voy a dejar a Georgie esta tarde. Y entonces dio una explicación. O tal vez no fue así, yo tenía un poco de sueño, no me acuerdo. Pero sin embargo, estoy seguro de que lo dijo, si no a mi madre, sino a otra persona. Eh, lo saludé con más consideración que costumbre, puesto que de alguna manera ahora estaba por encima de nosotros. Mi padre y mi madrastra también eran más amables con él. Pero él, sin embargo, se empeñaba a tratar a mi padre como su jefe y a mi madrastra le llamaba mi señora, como si nada hubiese ocurrido y continuaba besándole la mano cada vez que la veía. Aquel día, eh, mi, aquel día a mí también me recibió con su tono, o sea, campechano, como de siempre. No hacía caso a mi estrella amarilla. Me quedé de pie al lado de la puerta y ellos continuaron con lo que habían interrumpido por mi llegada. Entonces, estaban intentando llegar a un acuerdo sobre algo, según yo entendí. Al principio no sabía de qué hablaba. Cerré los ojos por un momento, puesto que todavía estaba medio cegado por la intensa luz de la cabina. Entonces mi padre dijo algo que me sorprendió. Abrí los ojos y observé el rostro redondo y moreno del señor Sweet, en el que destacaba un fino bigote, unos dientes grandes, muy blancos y ligeramente separados y unas pequeñas manchas rojizas y amarillas, que parecían abscesos o que estaban abriéndose. Mi padre dijo entonces algo sobre una mercancía que le convenía al señor Sud si llevara inmediatamente. El señor Sud no tenía inconveniente, por lo que mi padre sacó un paquetito del cajón del escritorio, que estaba envuelto en papel de seda y atado en un lazo. Entonces supe que la mercancía se trataba de forma que reconocí la caja que había en el paquete. La caja en la que guardábamos los objetos de valor y las joyas. Creo que lo llamaban mercancía para que yo no supiera de qué hablaba. El señor Sweet guardó enseguida el paquete en su cartera. A continuación, se, se enlazaron con una pequeña discusión. El señor Sud sacó su pluma a la que escribía e insistió a firmar el recibo de mi padre por la mercancía. Entonces mi padre respondió que si dejara las tonterías, que yo no necesitaba ningún papel. El señor Sud estaba muy agradecido, ya que tiene usted confianza en mi jefe, pero en vida voy a seguir su orden y conservar ciertas formas, dijo. Después se dirigió a mi madrastra. ¿No opina usted lo mismo, mi señora?
Entonces preguntó a ella, se limitó a sonreír, puso por su parte, confiaba plenamente en la decisión de que ellos tomasen. Entonces, esta historia, Sin Destino, nos cuenta, ¿no? Y acá viene que nos cuenta el año y medio en que la vida de un joven, que era un joven judío húngaro, reportado en el campo de la concentración de Bruglenwang, discúlpame si no lo pronuncio bien, lo que allí vio el que aparecido hasta que fue liberado. Bueno, este libro también no dice que entre unas, entre unas cosas nos narra que es la historia de un joven que dio un largo viaje en un tren de mercancías al que fue reportado como junto con el resto de los compañeros de la escuela. Nada más al llegar al campo se le advirtieron que mintieran sobre su edad, que tenía 16 años y no 15. Entonces Inre mintió y vivió, ¿no? Porque todos los menores de 15 años iban directamente a la cámara de gas. Pero antes de esto, el señor, su padre, ella hacer un viaje a un pueblo y es ahí donde a él quería quedarse y le dijeron que él tenía que ser responsable con su familia. Pues él la verdad todavía no lo, él aceptó todo porque tenía dos tíos y sus tíos pues no le, uno era católico y le dijo no que siempre le inculcaba rezar, bueno como judío, ¿no? Y entonces él siempre lo acompañó, él rezaba por su padre para que todo le fuera bien. Y es así cuando ya llega el tiempo en donde es elegido para que viaje a otro lugar. Y es ahí donde nos está contando, ¿no? De acá. Pues es una historia terrible. No sé, bueno, no deja de ser curiosa en la forma en que su autor lo describe, como si no pasara nada tan ajena o todo su, su sentimentalismo. El joven no llora, o sea, es bien valiente, yo diría que es bien responsable también, ¿no? Pues no llora, no añora a sus familiares, no juzga, tan solo sobrevive y es la forma tan aséptica de contar las cosas, tan imparcial, tan alejado de todo dramatismo, la que hace que todo parezca tan real, ¿no? Son simples hechos y nada tiene remedio. Al comenzar el relato de Griogi es donde nos narra que tiene una forma de ser de hacer una percepción de las que recuerda en un cierto modo al protagonista del extranjero, ¿no? La visión que tiene de los que lo rodean parece de forma de bajo, de ironía, o tal vez que, y que así donde lo menciona que su madre y de su madrastra tiene una cara, o sea, oscuela, temblosa y amarillenta. La hermana de la madrastra también menciona aquí que tiene flojes regordes. Antú, digo, su tío se llama Lajos. Recuerda que dos manos rechazando el cerdo y el tío Billy, una cabeza calva y rosada. También aquí está la familia que quedó reducida de los dos ojos como insectos sobre sangrando el líquido y la abuela de una minuciosa cabeza de pájaro. Entonces, a pesar de que van a llevarse a su padre a un campo de trabajo forzado por su, por su comportamiento demasiado frío y egoísta, en varias ocasiones expresa su incomodidad ante el sufrimiento de su madrastra, que no puede, o sea, evitar sollozar o llorar, e incluso llega a pensar que hubiese preferido que su padre no tuviera allí el episodio en la despedida, del que apenas recuerda los detalles, está descrito en mayor desinterés, ¿no? Ya que el sentimiento más cercano al cariño de su padre despierta en él el, o sea, que le lleva a pensar después de abrazarle, bueno, por lo menos va con el recuerdo de un bonito día, el pobre. Tampoco es más favorable la impresión que causa el personaje, ¿no? Cuando meses después se marcha, como lo mencioné, se marcha del padre y después de haber conocido el amor de su vecina,
con Ana María, es obligado a trabajar en una refinería de petróleo en Shell, en la isla de Setze. Ni siquiera el permiso especial para atravesar la frontera de la aduna de que disponía evitar el poco tiempo que sea confiado en una fábrica de ladrillos con todos sus compañeros y con la multitud de judíos, ¿no? Es más, a pocos los días decide partir de una forma voluntaria para trabajar en Alemania, con la ilusión nueva de una nueva vida, de haber un mundo e incluso de mejorar su situación. Es precisamente la ilusión y la alegría con la que describe todo la nota predominante en aquellos primeros días, y ni siquiera el viaje en el tren. Dice que era él hacinados en un músculo vagón, como peludo por los horrores de acontecer, lograr disipar esa alegría. El destino de ese tren no era más que Auschwitz. Esta alegría es la nota predominante de sus primeros momentos en Auschwitz, que llevan incluso a adoptar una actitud de desconfianza y sospecha ante los judíos que, o sea, residían en el campo, y la confianza en la pulcritud y la belleza de los soldados alemanes. Sin embargo, desde el primer momento se viven escenas de una crudeza desaforada, pues no riéndose de familias enteras, separándose mujeres, hombres, niños de su familia, para después ser examinados estos últimos y ser calificados en aptos y no aptos para el trabajo. Entonces aquí es donde Georgi entra junto con sus compañeros en un grupo para, para que o sea, porque fue apto, y posteriormente es conducido a otros barracones donde se desnuda, lo afeitan y se ducha. El primer golpe que hace es tomar la conciencia de su situación real, es la ropa de preso que se entrega al salir de las duchas, aunque el golpe definitivo será cuando poco después vea lejos a las mujeres también con las cabezas afeitadas. Él se molestó cuando le empezaron o sea, a afeitar su parte. Él se sentía orgulloso, como era un joven de 16 años, se sentía orgulloso de tener su vello, pero cuando lo afeitaron, él dijo que para qué, no le costaba de nada. Y a partir de entonces, de este momento, comprende que no está que no está de paso en el campo. Después seducen una serie de descubrimientos que hacen que el golpe de las bruces contra la realidad. La primera comida será bastante generosa en comparación con la que más adelante tendrá, de lo que tenía que adecuarse, pues no para comer. Había un plato y una cuchara para cada dos personas. La sopa era incomible, dice, porque era bien fea. Algunos llegaron a tirarla por ser la primera, y entonces él decidió comerla porque había un soldado que lo estaba vigilando. El pan parecía estar hecho de barro negro, y al masticarlo crujían trocidos de paja y grano de margarina. Parecía que los cubitos de los juguetes de construcción, dice. Pero lo peor fue saber que los compañeros del tren que no resultaron aptos para trabajar fueron conducidos a duchas en las que le expulsó un gas letal, y que los cadáveres se quemaban en una chimenea que funcionaba de forma constante en todas partes del campo. Al fin y al cabo, él decía que Auschwitz se trataba de un campo de exterminio muy distinto a los campos de trabajo en la que la vida era más fácil. Aunque en Auschwitz únicamente permaneció 3 días, el ritmo narrativo se hace tan lento de la sensación que transcurriera los años. Los días describe como interminable. Con 2 paseos diarios lo distribuía la comida y el reencuentro vespertino para finalizar la conversación de los rumores y las noticias que, o sea, le daban ahí los amigos. Bueno, él siempre le gustaba los chistes, los juegos, ¿no? La nota se caracterizaba de Washington para Georgie por encima de horrores de la espera y el aburrimiento que se llevaba, pues no, de la espera, en el fondo, de esperar que no pasara nada. Después fue trasladado a un lugar que se llamaba Buchenwald, donde la vida es un poco más fácil,
porque los presos se traslaban con un poco más de consideración. Por este motivo, por comparación con Auschwitz, llegó a encariñarse de Buchenwald. Sin embargo, allí solo permanece otros 3 días más y para ser trasladado definitiva a Seitz, al lugar donde iba a estar mucho tiempo. En Seitz, en Seitz, Seitz, disculpen, de verdad no pronuncio bien, Georgi experimenta una nueva forma de desconsuelo. Es separado de todos sus amigos, de sus compañeros, por el capricho alfabético de los apellidos. A pesar de todo, guarda siempre una cierta esperanza bajo la expectativa de Seitz, en un campo de concentración muy pequeño, y pobre provinciano podría decirse que carece de crematorio. Allí conoce a un preso llamado Bandy Citrón, que les serviría como mentor y le irá enseñando algunas altimañas para hacer su vida más fácil en el campo de concentración. Partiendo de la idea de que en ninguna otra circunstancia importaba tanto llevar una vida ordenada, ejemplar y hasta virtuosa como contaba un preso, lo más importante era para él tener en cuenta que no era abandonarse, que era lavarse, administrar la comida, para tener siempre algo que llevar a la boca y tratar de escubillarse el trabajo que cuanto lo fue posible. Pero existe una diferencia fundamental entre Seitz y los anteriores campos de concentración del lugar donde estaba y en el lugar anterior también donde Bruegel. Había permanecido 3 días respectivamente en Seitz, en su destino definitivo, el lugar que estaba condenado de por vida. Entonces luego, al volver los presos más antiguos, todos dudaban si merece la pena su esfuerzo sobrevivir. Bandy Ciro observa que al contemplarlos se quitan las ganas de vivir, ¿no? Ya que describen como cuervos frijoleros. Georgi no será consciente al principio, pero la única forma de lograr la sobrevivencia pasa por convertirse en uno de esos cuervos frioleros. Con una perspectiva de tiempo indefinido por delante, no se entiende capacitado a mantener una ejemplaridad y se va abandonado, ¿no? Ya no trata de mirar hacia atrás, pero solo veía el día siguiente y este era como el anterior, decía que como todos los días exactamente igual en caso por supuesto de que siguiera acompañando la suerte. Ya no tenía ganas ni fuerzas de nada. De día dice, me levantaba más cansado. De día que pasaba soportaba el hambre, me movían con más y más dificultad. Todo se volvía una carga, incluso yo mismo. Ese proceso de abandono de uno mismo en un camino se fue hacia adentro, en el que al abandono al principio todo relativo en el cuerpo, por lo que éste le desgracia rápidamente, a causa del envejecimiento prematuro del que había percatado al encontrarse en el campo de algunos antiguos conocidos. Entonces trata de evitar contacto con su cuerpo cada vez que parece más raro y extraño. Ya no podía ni verlo ni tener la sensación de desequilibrio, de horror. Con el tiempo dejé de quitarme, dice, la ropa y luego dejé de lavarme. El único consuelo que le quedaba era la vida de lo interior, la imaginación que no pudo encajonarse entre las paredes de una cárcel. Obstante de esa degradación, acaba pensando en el plano físico, al psicológico y la moral, lo que le afecta a su amistad con Bendy Citrión. Él tuvo una enfermedad bien grave y la enfermedad hace mella en él y se es trasladado entonces a un hospital donde encuentra algunos momentos de paz y tranquilidad. Como ha quedado incapacitado para trabajar, es enviado de vuelta a Buchenwald, a donde llega un hilo de la vida, pero con ese deseo inferrable de seguir viendo, y así se ha convertido en unos deseos de cuervos frioleros, por lo tanto había temido. En el lugar de Buchenwald, Buchenwald es donde la enfermedad lo posiblemente le salva la vida, ya que es enviado a un hospital en el que recibe un trato bien humano, dice la verdad, llegando a hacer algunas amistades, en especial con los enfermos con llamado el Keita y Booth. Este último entrega la comida todas las semanas. Cuando Georgi experimenta una ligera mejoría,
Pudiendo levantarse y dar los pasos, comienza a escuchar rumores e inquietudes. La noticia la confusa de que le reciben cambios inminentes durante unos días. Después va pasando el tiempo y al parecer el campo fue invadido por órdenes continuas dirigidas a los presos. Fuera del hospital se escuchaban unos disparos bien fuertes como si estuviera hablando un comandante, y al fin de voz de mando ordena que las voces fueran retiradas del territorio en el campo de los soldados a las SS. Ahora después en voz indicaba que por las altas voces de presos eran libres, aunque la alegría no fue completa hasta que se comunicó que habría sopa de goulash para todos. A él más no importaba el hambre. Cuando regresa a su hogar, descubre que todo ha cambiado. Su padre ha muerto en Matusue, su madrastra se ha casado con el antiguo administrador de la familia y que se llamaba Su, creo, y su madre continúa viva buscándolo. Entonces aquí es donde cierra casi la obra, donde dice que es contradictorio porque George escucha como todos hablan a su alrededor de los horrores y de los campos de exterminio sin haber tenido la experiencia de haber estado en ellos. Él no está completamente de acuerdo con ese horror. También sienta nostalgia de aquellos a quienes lo trató, por ejemplo, a Bandy, a Citrio, a Pieta y a Bo, por la felicidad que allí experimentó, porque en definitiva fue la felicidad y al fin y al cabo la que le había mantenido con vida, lo que ahora hacía que estuviera que Buspet recordando y reflexionando sobre su destino. Es acá donde la obra termina y hay unas cosas que, claro, no le he narrado porque es solo un resumen, pero le recomendaría leerlo. Es muy bonita, la verdad, muy bonita. Muchas gracias.